Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en este comienzo de semana. Hoy es día 10 del 11 del 2025 y ahora son las 5:58. Faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Bueno, anunciarles lo que veremos para el miércoles, Dios mediante. Saben que hoy vamos a comenzar con el tomo sexto o discurso sexto o el libro sexto, como quieran, del libro del doctor Stephen Jones, Deuteronomio, segunda ley, que está dedicado a las leyes domésticas, el sexto discurso. Y bueno, hoy veremos solo el capítulo 1 y para el próximo miércoles veremos el capítulo 2, que se titula Los hermanos de Rubén. Ya saben que Rubén era el primogénito, el que tenía el derecho de la primogenitura, pero como profanó el lecho de su padre, pues fue desheredado. Entonces luego por edad pues estaban los otros hijos de Lea, que eran pues Simeón, Leví y Judá. Y bueno, estos heredaron parte de la primogenitura, pero también fueron perdiéndola por diversos factores, que es lo que vamos a ver. El primer epígrafe se titula Bendiciones temporales para Simeón, Leví y Judá, porque tuvieron, durante la época del Antiguo Testamento, tuvieron pues cierta parte de la primogenitura. Después vamos a ver los malos higos de Judá descalificados. Ya saben que había dos tipos de higos, según la visión de Jeremías, una cesta de higos muy buenos y otra de higos podridos que no se podían comer. O sea que había dos tipos de personas en la tribu de Judá, que unos eran buenos judaítas y otros eran malos judaítas. Vamos a ver cómo influyó todo eso, que es algo que permanece, es un patrón, lo de los higos malos, que se repite hasta nuestros días. Veremos también, vamos a ver, esos son los dos epígrafes que veremos, y entonces nos vamos a lo que tenemos para hoy, que es el capítulo 1. Vamos a ver si consigo, perdón, no me deja pasar esto aquí porque está el reloj. Perdón, un segundito. Es que tenía un problema aquí, que como está el reloj que aparece aquí, o decir, para iniciar o parar el vídeo, y me tapa la barra donde yo puedo subir las páginas o bajarla, y pues no podía, he tenido que hacerlo de otra forma. Bien, aquí tenemos el libro de Deuteronomio segunda ley, discurso sexto, que es un comentario de Deuteronomio, versículos 21 al 23, y de discurso 6, leyes domésticas, por el doctor Stephen Jones. Está todo cambiado, no sé qué pasa aquí. Bueno, y como les leí el otro día ya la tabla de contenido, no se la voy a leer hoy. Vamos con el capítulo 1, la ley del hijo aborrecido. La ley del hijo aborrecido dice, es la que vamos a estudiar en este capítulo. El sexto discurso de Moisés comienza en Deuteronomio 21 al 15 y se extiende a través del título del capítulo 23. El título de Ferrar Fenton le da a este discurso es Leyes domésticas. El discurso comienza con la ley del hijo odiado, no amado. O sea, vamos a ver esas dos leyes. La ley del hijo odiado, no amado,
dentro de la ley de la mujer amada y la aborrecida, que no lo dice, dice aquí, si un hombre tiene dos mujeres, en Deuteronomio 15 en adelante, perdón, si un hombre tiene dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, como era el caso de Jacob, y la amada y la aborrecida le han dado hijos, y el hijo primogénito es de la aborrecida, en el día que deje por herencia a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, tiene que respetarlo, sino que al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás. Los demás no quedaban desheredados, solamente que al mayor, al titular de la primogenitura, pues le correspondía una doble porción, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En nuestra sociedad no polígama, esta ley parece tener poca relevancia para nosotros hoy en día. Sin embargo, fue muy relevante en los días de Moisés y también se ve su importancia para los profetas cuando la aplican en sus profecías. En esencia, esta ley establece el derecho del primer hijo a heredar el patrimonio de su padre. Un primer hijo no podía ser desheredado a excepción de que hubiera causas reales o causas justificadas, también previstas en la ley, obviamente. Moisés ya conocía la historia de Israel y entendía cómo su antepasado Jacob tuvo dos esposas, Lea y Raquel, debido a que su suegro le había engañado para casarse con sus dos hijas. Jacob se quedó con una esposa que no quería, junto con la mujer con la que lo hizo en amor, es decir, con Raquel. A Raquel, a la que él amaba era Raquel, y Lea se la encasquetó Labán con la excusa de que la costumbre era que no se podía casar la menor si no se había casado la mayor. Y se la entregó, y en la noche de bodas, como eso estaba medio oscuro y además llevaban velo y ellas además eran gemelas, pues lógicamente Jacob no se enteró hasta la mañana siguiente. Y entonces cuando se enteró, pues su padre, a cambio de trabajar otros 7 años, le entregó también las dos. Así que pudo disfrutar a Raquel también desde aquel momento. Digamos que fue un pago anticipado por los 7 años. Debido a que su suegro le había engañado para casarse con sus dos hijas, Jacob se quedó con una esposa que no quería, junto con la mujer con la que lo hizo en amor. Por esta razón Jacob deseaba dar a José, hijo de Raquel, la esposa amada, la primogenitura, pero Rubén era el primogénito, y él era el hijo de la aborrecida, es decir, de Lea. Leemos en Génesis 29, 31, 32. Bueno, a medida que avancemos veremos que eso de la aborrecida hay que tomarlo como se tenía que tomar. No es que la aborreciera en sí, sino que no era su preferida, su amada. El versículo 31 dice, bueno, algunas versiones dicen la odiada, que tampoco es así. Seguramente que Jacob no odiaba a Lea, pero no era la que a él le gustaba. Dice el versículo 31, y Yahvé vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. O sea, la esposa que quería el Señor para Jacob, lo diré, pues era Lea, que no era la que emocionalmente le gustaba a él, pero el Señor sabe lo que nos da, ¿verdad? Y Yahvé vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, porque dijo, debido a que Yahvé ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. El nombre Rubén significa he aquí un hijo. Lea era la trágica víctima de la manipulación de su padre. Sin embargo, el Señor vio que Lea era menospreciada y reconoció la injusticia que había sido perpetrada sobre ella. Por lo tanto, Dios le dio 6 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad y Aser. Mientras tanto, Raquel estaba frenética, sabiendo lo importante que era en aquellos días dar a luz hijos, y por eso le dio
a Jacob, le dio su esclava a Jacob por mujer a fin de tener hijos de Jacob por poder. Se consideraba que los hijos de las concubinas o de las por mujer pues le pertenecían a la esposa principal. Eso es lo que quiso hacer también quisieron hacer Sara y Abraham, ¿no? A través de Agar, la esclava. Pero, bueno, le salió rana también, ¿no? Justo debajo de la superficie vemos la tensión entre las dos hermanas, Lea y Raquel, porque ambas entendían que la primogenitura de Jacob iba a ser transmitida al hijo mayor, es decir, Rubén. Finalmente, 7 años después que Rubén nació, Raquel dio a luz a su primer hijo, José. Finalmente ella tenía algún tipo de influencia por la cual podría utilizar el amor de Jacob para inducirlo a dar la primogenitura a su propio hijo. Claro, cada una de ellas barría a favor de sus propios hijos, ¿no? Pero Raquel no vivió para ver a su hijo recibir la primogenitura, pues murió unos años después de dar a luz a su segundo hijo Benjamín. Eso lo vemos en Génesis 35, 18. Su muerte se produjo cerca de Belén, mientras que la familia se movía de Betel a un lugar más allá de Migdal Eder, como nos dice Génesis 35, 21, que más tarde fue conocida como Hebrón. Siguiente epígrafe, Rubén descalificado para la primogenitura. Fue mientras la familia estaba en Hebrón que Rubén se descalificó a sí mismo como el soporte del derecho de nacimiento o primogenitura, porque Génesis 35, 22 dice, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, que Rubén fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre, e Israel lo supo. Bilha era la madre de Dan y de Neftalí. Este incidente fue la causa legal por la cual Rubén perdió la primogenitura, de acuerdo con el registro genealógico en primero de Crónicas 5 del 1 al 2. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, dice entre paréntesis, pero debido a que violó el lecho de su padre, se le dio su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel, por lo que él, es decir, Rubén, no está inscrito en la genealogía conforme a la primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él salió el líder, la palabra es Najid, que quiere decir príncipe o gobernante, sin embargo, el derecho de primogenitura fue de José. Cuando Rubén violó el lecho de su padre, perdió su derecho como primogénito, y Jacob tuvo motivo legal entonces para desheredarle como primogénito. Por lo tanto, vemos que poco después, en Génesis 37:3, Jacob puso a José como el heredero de la primogenitura. Dice el versículo 3, Génesis 37:3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores, es la túnica que se le daba a los primogénitos. En el comentario sobre la Biblia entera de Jamieson, Fawcett y Brown, leemos en la página 38 que el término hijo de su vejez era una frase en hebreo que significaba un hijo sabio, poseedor de observación y sabiduría por encima de sus años, una vieja cabeza sobre hombros jóvenes. Siendo joven, sin embargo, José no era lo suficientemente prudente todavía como para abstenerse de exaltarse a sí mismo por encima de sus hermanos mayores, y cuando Jacob le distinguió como el heredero, al darle la túnica especial a los hermanos mayores les molestó enormemente. Siguiente epígrafe, Simeón y Leví descalificados. Bueno, ahí se presentó el problema de, claro, José era el quinto, ¿no? Pero delante había otros 3 mayores en edad, que eran Simeón, Leví y Judá. Entonces, a ver cómo se les iba a arreglar Jacob para darle la primogenitura a José. Vamos a leer todo eso. Simeón y Leví descalificados. Aunque Rubén había sido descalificado, no significa necesariamente que sus otros hermanos debían ser anulados. Simeón era el siguiente más mayor y Leví venía después. Sabían, sin embargo,
que Jacob había estado muy disgustado con ellos por hacer la guerra contra la ciudad de Siquem, ya sé, cuando desjarretaron a los toros y mataron a todos los hombres y demás, por la violación de Dina, ¿no? No hay duda de que sabían que Jacob había considerado que sus acciones fueron una señal de rebelión contra su padre. Génesis 34:30. A pesar de que creían que su acto de rebelión fue por causa de la verdadera justicia, les digo por la violación de Dina, Génesis 34:31, pero al final Simeón y Leví fueron descalificados, dejando a Judá el heredero más mayor a continuación. ¿Cuántas veces los hermanos discutieron el tema? No se nos dice. Perdón, aquí sobra esto. ¿Cuántas veces los hermanos discutieron el tema? No se nos dice, pero no hay duda de que Judá pensó en sí mismo como el próximo heredero de la primogenitura. No había hecho nada para descalificarse a sí mismo después de todo, o sea, él ya se veía como el primogénito. Judá pierde el derecho de nacimiento, primogenitura. Siguiente epígrafe. No hay ninguna sugerencia en la escritura de que Judá tuviera el derecho a recibir la primogenitura. La única obligación legal de Jacob era el mayor. Sin embargo, para gran consternación de Judá, Jacob le omitió y dio a José la túnica de muchos colores. En ese momento a los hermanos les disgustaba José de todo corazón, como se lee en Génesis 37:4. Parece que ahí actuó también de forma incorrecta Jacob, porque debería haber sido Judá, el de la túnica de colores, y quizás eso fuera también, esa acción fue la que hizo que los hermanos, les provocó a los hermanos para luego tratar mal a José, como saben, encerrarlo en un pozo y luego venderlo como esclavo para Egipto. Cuando tratamos de meter la mano como hizo también Jacob, parece que no había aprendido, no había metido la mano indebidamente para tratar de que su padre no diera la primogenitura a su hermano mayor Esaú, y eso pues causó que tuviera que salir huyendo y causó muchos problemas. Pues ahora probablemente también se fue la causa de que Jacob volviera a meter su manita ahí, fue la causa que generó ese odio tremendo de los demás hermanos, esa envidia, y por eso lo que hizo es perjudicar a José en última instancia. Y dice el versículo 4, Génesis 37, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, es decir, a José más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle en términos amistosos. El texto hebreo al final del versículo anterior debe entenderse que ni siquiera podían hablar. Perdón, un segundito. El texto hebreo al final del versículo anterior debe entenderse que ni siquiera podían hablar con él el saludo normal, es decir, el shalom, que quiere decir paz. Cuando se encontraban ni siquiera le decían shalom. Y así un día, cuando José fue enviado a buscar a sus hermanos para informar a Jacob de sus actividades, decidieron deshacerse de él de una vez por todas. Parece ser que Jacob tenía que actuar de chivatillo de sus hermanos para informarle a su padre Jacob, porque no se fiaba de lo que hacían sus hermanos cuando estaban fuera del hogar, con los ganados y demás. Cuando discutieron sobre matar a José, Rubén insistió en que José no debía ser muerto en el acto, pero sugirió que le echaran en un pozo seco donde moriría por causas naturales. Génesis 37:22. Estuvieron de acuerdo en esto. Génesis 37:22 también nos dice que la intención de Rubén era librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Tal vez Rubén pensaría que pudiera probarse a sí mismo a su padre y ser reinstalado como el heredero. Pero su plan fue frustrado, ya que mientras él estaba fuera del campamento por un asunto inexplicable, es decir, que no nos cuenta la palabra, Judá sugirió que vendieran a José a los comerciantes que pasaban por su campamento. Digo, Judá, esta es la mía, ¿no? Me lo voy a quitar de encima, entonces me van a dar a mí la primogenitura. Bueno, siguiente epígrafe, Judá traiciona a José. Judá, por supuesto, tenía el mayor motivo para deshacerse de José,
ya que era el más probable para sustituir a José como el soporte de la primogenitura, del derecho de nacimiento. Y así Judá traicionó a José, estableciendo el patrón profético que se repetiría muchos años después cuando Judas, que es la forma griega de Judá, traicionó a Jesús. José ya sabe que era un tipo de Cristo, y Judas, pues entonces es como un tipo de Judá, perdón, es como un tipo de Judas. No obstante, ese es el patrón que luego se repetiría con David y Ahitófel y después con Jesús y Judas. No obstante, al final Judá se arrepintió de su pecado en Génesis 44, 18 al 34. Y entonces José, que por entonces era el primer ministro de Egipto, reveló su identidad a sus hermanos. No hay duda de que fue por esta razón que Jacob dio honor a Judá, dándole el cetro temporalmente, hasta que venga Silo. Génesis 49, 10. La primogenitura todavía se le dio a José, pero todavía se le siguió dando, ¿no? Debería decir la primogenitura todavía permaneció con José porque ya se la había dado, ¿no? Pero se trataba de una versión reducida, porque le quitaron el mandato de dominio, que era el cetro, que se lo dieron a Judá, y luego por otro lado el sacerdocio, que se lo dieron a Leví. La primogenitura todavía se le dio a José, pero se trataba de una versión reducida. Las porciones temporales para Judá y Leví. Jacob rompió la primogenitura en 3 porciones o partes principales, dando el sacerdocio a Leví, el cetro mandato de dominio a Judá, y la parte restante y principal, que incluye el nombre de Israel, el mandato de fecundidad o de fructificación, es decir, para producir los hijos de Dios, los vencedores, a José. Esta sería una situación temporal que terminaría con la venida del Mesías. La primera venida de Cristo despojó a Leví del sacerdocio, porque pasamos del sacerdocio aarónico al sacerdocio de Melquisedec, después de que los sacerdotes habían demostrado ser indignos al rechazar la palabra de verdad. Habían rechazado a Jesucristo, por lo tanto, se les quitó el sacerdocio. Cristo se convirtió en el verdadero sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como nos dice Hebreos 7:24. Al mismo tiempo, Judá, como nación, rechazó a Cristo, como nación, y los gobernantes usurparon su trono, como nos dice Mateo 21:38. Al hacer esto, siguieron el patrón establecido inicialmente por Judas cuando traicionó a José por haberle vendido como esclavo a Egipto. Al mismo tiempo, esta traición también siguió el patrón de Absalón, quien, como hijo de David, era de la tribu de Judá. Absalón había derrocado a David en una disputa por el trono en 2 de Samuel, capítulos 15 al 18. Al hacerlo, Judá legalmente se inhibió del cetro. Automáticamente se perdió el cetro por la rebelión, ¿no? Como Rubén se había descalificado a sí mismo de la primogenitura muchos años antes. Esto creó el eventual enfrentamiento en la segunda venida de Cristo. Ese enfrentamiento fue representado en la historia de Absalón, cuando David volvió a recuperar el trono que había sido usurpado por Absalón. David salió, pero después regresó cuando Absalón fue asesinado. Absalón no derrotó a David, sino que fue asesinado, 2 de Samuel 18:15. Esto entonces se convirtió en un tipo profético de lo que aún se produciría cuando Cristo viniera a resolver para siempre la disputa por el trono. La primera venida de Cristo fue por Judá, o a través de Judá, de la tribu de Judá, pero él nació en Belén de la tribu de Judá, porque él nació en Belén de la tribu de Judá, y como tal era el legítimo heredero del cetro y el trono de David. Sin embargo, su segunda venida, representada en la imagen del regreso de David al trono, es en realidad para cumplir las profecías de José y Silo. Por esta razón se le representa en Apocalipsis 19:13 como vestido de una ropa teñida en sangre. Esta es la marca exclusiva de José, cuyo manto
fue sumergido en la sangre del animal que sus hermanos mataron para engañar a su padre, ¿verdad? Y decirle que había sido comido por una fiera. Génesis 37-31. José tuvo 2 sueños proféticos en los que vio a todos sus hermanos inclinarse ante él. Esto incluyó a Judá, y esto se cumplió por primera vez cuando José gobernó sobre toda la familia en Egipto. Pero esto también profetizó de una determinada hora cuando Judá, en particular, se inclinaría a José y reconocería la autoridad de José sobre él. Por lo tanto, la profecía de Jacob en Génesis 49:10 nos dice que la posesión del cetro de Judá era temporal, porque al final el cetro junto con el sacerdocio tendrían que reunirse con la primogenitura en José, es decir, con el mandato de fecundidad, conformando así la primogenitura completa. La primogenitura que había sido hecha a 3 porciones en José se van a reunir todas otra vez. Es decir, el cetro, el sacerdocio, ¿y cuál es el otro? El cetro, el sacerdocio y no me acuerdo ahora, perdón, se me fue la onda. El tema del derecho de nacimiento primogenitura es fundamental para la historia bíblica y la historia del reino en general. No hay manera de comprender la profecía bíblica sin tener una cierta comprensión de la primogenitura, su astillado temporal, o sea, su partición temporal y su última reunificación en la mano de Cristo. Por otra parte, la ley del hijo odiado o no amado forma el telón de fondo de esta historia y nos ayuda a comprender la mente de Dios y las reglas por las que los hombres deben vivir. La violación de estas leyes han tenido consecuencia. La violación de estas leyes han tenido consecuencias de gran alcance a lo largo de la historia, a partir de Leví, Judá y José, pero más tarde se extienden hacia el conflicto en el Nuevo Testamento y aún hoy en día. Bueno, esa parte que no me acordaba es el mandato de fecundidad o de producir los hijos de Dios, ¿verdad? Que son los vencedores. Esa es la que no me acordaba antes. Bueno, pues mis queridos amigos y hermanos, esto es lo que teníamos para hoy. Hemos iniciado, como ven, el discurso 6 de Deuteronomio, muy interesante, se promete también. Y bueno, para el miércoles mediante, como les dije, veremos el capítulo 2 sobre el tema de los hermanos de Rubén. Bueno, pues eso, sin otro particular, entonces, bueno, perdonen que se me olvidaba orar. Oro al Padre para que bendiga este vídeo, este mensaje, y que sus ángeles lo puedan llevar, esparcir por los 4 vientos de la tierra, hasta llegar a aquellos que el Señor ha elegido para entender este mensaje de tabernáculos, para alcanzar esta luz maravillosa de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos, y que puedan ser bendecidos con un pleno discernimiento bajo esa lámpara de la Shekinah. Y entonces, sin otro particular, y emplazándoles hasta el miércoles, Dios mediante, como siempre, pásenlo bien.